Xiomara, capítulo 2. Ese era un escenario de una audiencia, creo que contra don Berna, era una audiencia de justicia y paz, en la que llamaban a algunas víctimas a hacerle preguntas al victimario y a narrar también, porque eso también es una forma de tocar al otro y decirle, mire, estas son las implicaciones de lo que usted hizo. Y era un contexto como de justicia y paz donde ya empieza a narrar. Justamente estaban hablando sobre la Operación Orión y la participación de los paramilitares en la Operación Orión. Xiomara está sentada en su sitio de trabajo. Está cansada. Lleva horas transcribiendo, un audio tras otro, y la cinta sigue rodando. Y entonces ella era una lideresa social de la Comuna 13 de Medellín. Y pues me impactó mucho la forma en que ella narraba el dolor de los otros. Además que hablaba del dolor de los jóvenes y para mí los jóvenes es algo que a mí me toca mucho también. Yo te contaba cuando estuve haciendo las clases en el distrito, me gustaba mucho tener clases con jóvenes porque yo veía en sus ojos como todo por hacer, ¿sí me entiendes? Como ese brillo. Entonces cuando ella narraba cómo se llamaban a los muchachos, que los muchachos arañaban las paredes de su casa para que no lo sacaran. Entonces hacer una imagen mental de todo lo que ella estaba contando para mí fue muy impactante porque me imaginé a todos esos muchachos que se me parecían a los que yo había visto en los colegios, imaginármelos arrastrados de su casa y la impotencia de sus familias de no poder hacer nada, eso fue para mí muy duro. La voz de la mujer es profunda, como lo es su relato. Xiomara imagina su rostro y se imagina también los rostros de tantos muchachos que tuvo enfrente en un salón de clases. Imagina cómo sería ver eso, atestiguar cómo se llevaban con la vida de esos jóvenes la esperanza de un futuro. Xiomara tiene que parar el audio para llorar. Yo sentía como el dolor que ella sintió, pues no digo que el dolor que ella sintió, pero digamos me empaticé mucho con el dolor que ella tenía porque para ella fue muy duro ver cómo toda la juventud la desaparecían, cómo amenazaban a las personas, cómo disparaban a las casas y sobre todo algo que me impactó mucho es que ellos no sabían qué estaba pasando, porque una cosa es que a uno le pase algo y uno sepa lo que está pasando, pero cuando tú empiezas a escuchar disparos y no eran como el típico pelea de los combos o el típico pelea de milicianos que a los que ellos estaban acostumbrados, sino que era una ofensiva total contra la población civil, o sea, contra las casas, disparando a las ventanas, entrando, decía ella, como con unos tubos, abrir la puerta para sacar a los muchachos, no les importaba qué muchachos habían ahí, si eran milicianos, no, toda la juventud, todo lo que se les pareciera, lo que fuera, se los llevaban. Ella estaba ahí, escuchando, y sabía que al salir del trabajo nadie en las calles iba a estar hablando de eso. Al llegar a su casa, nadie tampoco lo tendría en su mente. Eso había sucedido, como han sucedido tantas otras cosas atroces, y Colombia simplemente ha seguido siendo Colombia. El mundo ha seguido girando. Casi nadie ha hecho silencio para escuchar, y para Xiomara pensar eso era pensar un absurdo. Entonces yo quedé muy impactada, porque además lo contaba, yo esto que te cuento no se parece ni cinco a lo que ella contaba, pero yo lo contaba con tanto detalle y como con unas palabras tan sentidas y tan elaboradas como desde el alma, que a mí eso me tocó muchísimo. Que yo dije, no puede ser que esto esté pasando y no puede ser que nadie sepa que esto pasó. Hoy seguimos caminando de la mano de Xiomara a través de su vida. En el episodio anterior, ella se quedó en un punto de quiebre, en un momento en que la vida y ella misma decidieron que era necesario un cambio, y aquí vamos a ver hacia dónde la llevó ese impulso. Yo soy Paola Cadena y esto es Recordarte, un podcast donde la vida es una historia y la voz el acontecer sonoro de la memoria. Xiomara es ante todo una mujer sensible. Recuerda siempre el primer libro que leyó siendo muy niña, uno titulado Mi amigo el pintor.
En ese libro se hablaba de la amistad entre un pintor y un niño. Para ella, esas páginas fueron un descubrimiento de la sensibilidad, de la apreciación por la belleza, de lo que ahora, luego de estudiar en filosofía, reconoce como lo estético. En su casa tiene siempre acuarelas y de vez en cuando pinta o explora un collage cada vez que lo necesita. También, y tal vez eso le viene de su madre y su oficio de hacer ropa, le encanta la moda y aprecia en los diseños de prendas la belleza y la creatividad. En algún momento se apasionó con el Funes de Borges, con el pensamiento, el contraste entre las ideas abstractas y las concretas. Siempre ha sido lectora y frecuenta tanto la filosofía como la literatura, y es tal vez por todos estos aspectos de su personalidad que llegó un punto en que no podía más con ese trabajo como transcriptora de audios. Llevaba posiblemente centenares de horas transcritas, oyendo víctimas y victimarios del conflicto armado. Su salud mental se estaba afectando y, sobre todo, sentía que estaba desaprovechando sus capacidades intelectuales y humanas. Transcribir era un oficio muy mecánico. Ella se sentía como parte de una maquila productora de textos en los que su pensamiento no podía aportar nada. Y no era que el tema del conflicto no le interesara, al contrario, había empezado a sentir pasión por ese mundo que se había mostrado a través de las voces que escuchaba, pero ella quería poder aportar algo más que una transcripción. Por eso, la posición de investigadora dentro de la misma entidad, el Centro de Memoria, era perfecta. Hubo 2 convocatorias en las que participó y después de mucho esfuerzo y mucha perseverancia, finalmente se convirtió en asistente de investigación. La felicidad, la felicidad absoluta. Yo fui muy feliz, yo era como, no, qué alegría, voy a cambiar, porque yo tenía muchas ganas de seguir trabajando este tema, pero desde otro lugar, ya no podía hacer más desde ahí. Con la nueva posición vinieron otras responsabilidades y otros retos, pero sobre todo vinieron los viajes. Empecé a viajar. Ese fue otro mundo para mí. Ir a entrevistar a la gente, porque ya, como ya teníamos las entrevistas de los paramilitares, ahora teníamos que ir a contrastar esa información y a controvertir esa información, porque obviamente hay mucho discurso justificatorio de las personas, independientemente de su historia de vida. Entonces teníamos que ir a buscar a la gente para que nos controvertiera eso. El audio y las voces siguieron siendo parte de su trabajo, pero ahora se acercaba a eso desde otro lugar. Ahora era ella quien andaba por las tierras de Colombia recogiendo esos testimonios que eran la columna vertebral de la investigación, y hacía esto sin olvidarse nunca de aquellos que se quedaban en su antiguo trabajo transcribiendo todo lo que ahora ella recogía. Empecé a acompañar las comisiones, empecé a acompañar las visitas a los territorios y eso fue otra experiencia porque yo ya estaba del otro lado de la grabadora, yo ya estaba del otro lado del audio y yo era muy consciente también como del trabajo porque yo sabía que a veces para los transcriptores era muy difícil porque a veces habían unas condiciones de sonido de audio muy complicadas que uno no podía, entonces yo trataba de hablar muy claro, de poner la grabadora en el lugar para que ellos pudieran oír bien y no se tuvieran que esforzar, de preguntarle a las personas cuando de pronto no se entendía tal y hacer como las primeras entrevistas. Entonces eso fue como otro cambio de chip. Su primera comisión fue a una población llamada Algarrobo Magdalena, al norte del país, limitando con el departamento del Cesar. Es un lugar donde reinan el monocultivo de palma de aceite y la pobreza. Me acuerdo mucho que me impactó, nosotros íbamos en el carro hacia el municipio y me impactó que yo miraba a los lados y solamente había cultivos de palma, solo cultivos de palma, no se veía nada más y me impresionaba mucho la simetría con que estaban hechos esos cultivos, o sea que tú mirabas desde esta perspectiva, ¡pum!, la línea, y desde esta, o sea, siempre era como todo tan simétrico, igual como tan terrible. Después de campos y campos de palma y carreteras empantanadas, llegaron a la plaza central, una plaza muy pequeñita donde reunieron a muchos de los pobladores y donde, según el protocolo que siempre se seguía, debían hacer en primer lugar un taller con la gente. En esos talleres se presentaban, les contaban por qué estaban en el pueblo, la ley que los regía y el sentido del proyecto. Y era en el taller que cada uno de los investigadores intentaba empezar a identificar a las personas que podrían entrevistar,
aquellos que tuvieran más conocimiento de los hechos violentos ocurridos. Ese día yo creo que tomé como unas 3 entrevistas tal vez, y eran mis primeras entrevistas que yo tomaba, entonces yo decía, yo me he preparado para eso toda mi vida porque he escuchado miles de entrevistas, he escuchado todos los errores de los entrevistadores, que yo decía como, pero una cosa es estar ahí mirándole la cara al otro. Eso es muy diferente, y yo también fui más empática con los entrevistadores porque yo a veces era como, esta gente, ¿por qué no le pregunta eso? Que lo dejó pasar, bueno, lo que sea. De esas entrevistas recuerda especialmente la que le dio una mujer. La gente normalmente vive solamente con el recuerdo de lo que le pasó, sino con el presente. Es decir, las personas viven ahí con mucha precariedad y con mucha injusticia. Y recuerdo mucho que una señora primero me contó cómo habían matado a su hijo cuando llegaron los paramilitares en una incursión paramilitar que hubo en ese municipio en 1996, como en junio, más o menos, que fue como de los primeros grupos paramilitares que llegaron ahí a violentar a las personas, cómo se llevaron a su hijo, cómo lo desaparecieron. Fue muy duro. Ya ver la cara de las personas era muy difícil. Yo me sentí muy mal preguntando estas cosas y muchas veces me he cuestionado esto de la investigación social en ese sentido. Pero entonces también ella nos contaba cosas de su presente, y es que, por ejemplo, algo que me parecía, yo decía, pero qué injusticia, esta señora ha pasado de todo, y aparte de todo tenía una hija que tenía como un síndrome de Down, y un señor que había sido, primero que había sido uno de los que cuando llegaron los paramilitares, pues como que les abrió las puertas, ¿no? Porque siempre hay gente de la comunidad que señala, que permite, que un poco como que induce cuáles son las acciones. Y esta persona después había violado a su hija con síndrome de Down, hacía relativamente poco. Entonces, las personas cada vez que ven a alguien como de una institución del Estado, es un grito de ayuda. Ayúdame con esto, y uno se siente como muy impotente porque yo vengo aquí a hacer un puto libro que no sé hasta qué punto le sirve a las personas y no puedo hacer nada. Xiomara empezó a escuchar y a aprender, porque hacer una entrevista no es una habilidad que nace con nosotros. Se aprende en el ejercicio del diálogo, del respeto por la vivencia del otro y de la capacidad para escuchar. Digamos que yo poco a poco fui como aprendiendo a ponerle como cauce a lo que estábamos conversando y a cómo eso que me estaban contando que le salía a ellos, pues también digamos como que podíamos tratar de llevarlo a un lugar donde la persona pudiera expresarse, porque la gente tiene muchas ganas de hablar y narrar lo que le pasó. Entonces como aprender a tratar de guiar esa narración a un sentido. Mi sentido era, necesito identificar cuáles son las afectaciones que vivió estas personas por cuenta de este grupo paramilitar. También aprendió que las fortalezas, los liderazgos y los logros de las personas entrevistadas servían como cuerdas de salvación cuando en medio del diálogo la persona se empezaba a quebrar por el peso de sus recuerdos. Muchas de esas personas están metidas en liderazgos o son madres cabezas de hogar en su mayoría. Yo siempre decía, este informe está hecho de madres cabezas de hogar porque ellas son las que han recuperado toda la memoria histórica porque sus esposos y sus hijos se han ido o han muerto, y ellas son las que tienen todo eso en su corazón. Y algo que digamos yo hacía mucho era como, bueno, veía que la persona estaba en decaída y había que voltear la cosa de una forma u otra, entonces yo trataba de enfocar a que me contara ya de su liderazgo, que me contara como esas acciones afirmativas también de la vida de ella, y como que un poco a través de su propia narración se hiciera consciente de todo lo fuerte que había sido. Esa fue su primera experiencia de trabajo en campo, pero luego vinieron otros viajes. Xiomara se internó y recorrió el Caribe colombiano y allí encontró un mundo que desconocía. Hay unos compañeros que me dicen la costeñóloga porque ya he pasado por todos los departamentos del Caribe y claro, eso ya entiendo de una manera como más regional, más que departamental, muchas dinámicas de la costa Caribe. Yo soy enamorada de la costa Caribe, de la comida, de la música, y yo entendí como más de fondo toda esta cultura del Caribe que me parece la cosa más genial y quiero irme a envejecer allá algún día. Cuando le pregunto qué lugar recuerda especialmente de esos recorridos por el Caribe, el primero que viene a su memoria es Nueva Venecia, una población de más de 3.000 habitantes que viven sobre las aguas de la Ciénaga El Pajaral, de ahí su nombre. Allí cada quien tiene su canoa amarrada a un lado de la casa. La canoa es casi como sus pies, sin ella no pueden moverse.
Nueva Venecia es tierra de pescadores. Hoy en día es un territorio pacífico, pero hace tiempo, hacia el año 2000, esa población hermosa sufrió el horror. Es muy bonito. Yo siempre soy como una boba a las 5 de la tarde porque cualquier atardecer yo soy como, estoy ahí. Y los atardeceres allá eran doble porque era el atardecer en el cielo y reflejado en el agua, era muy bonito. Obviamente todas las experiencias bonitas que yo vi pues estaban atravesadas por experiencias tristes porque yo iba allá a preguntar sobre la masacre en Nueva Venecia donde fueron casi 30 personas asesinadas por paramilitares sin tener absolutamente nada que ver, ni siquiera un grupo guerrillero cercano para decir. Y pues fue una experiencia como curiosa, chévere y dura. Allí lograron algo que no siempre se logra y fue coordinar el trabajo entre dos entidades independientes pero que persiguen fines relacionados, el equipo del Centro de Memoria Histórica, del cual ella hacía parte, y otro grupo de investigadores de la Comisión de la Verdad. Y pues eso era también una experiencia complicada porque íbamos todos en dos grupos de investigación de dos entidades distintas que a veces los medios de comunicación y las cosas políticas pues son como casi que antagónicas, se volvieron que eso me pareció muy triste. Y además que a mí me parecía muy importante hacerlo así porque ¿qué pasa? Y esto también pasa mucho en Montes de María y en otros lugares. Tú vas a un lugar y allá en Montes de María le dicen el desfile de chalecos porque van todas las entidades a preguntarles y a repreguntarles lo mismo. Y esto es una cosa que yo también me cuestiono mucho. Y me parecía muy terrible que una entidad como el Centro de Memoria, que estaba haciendo esas labores en territorio, no pudiera coordinar con la Comisión de la Verdad. Entonces tienen que ir unos y mañana van los otros. Y nosotros tuvimos la oportunidad porque había como una buena relación, no institucional, sino de las personas que trabajaban ahí, para poder coordinar como dos comisiones que hicimos con ellos. Y yo, por ejemplo, soy de las personas que piensa que ya después del informe de la Comisión de la Verdad, ya después de todo lo que se ha hecho de memoria, por ejemplo, a una mujer, nadie más le debe preguntar sobre su violencia sexual, lo que padeció. Nadie debe volver, sino empezar a hacer acciones como apoyo real, psicosocial, o a empezar a afrontar su vida, digamos, desde lo económico, porque eso también es una vulnerabilidad muy fuerte, pues es la más fuerte que queda después del conflicto. Después de todas esas experiencias y viajes, vino el momento de sentarse a escribir. Empecé a entender la lógica de lo que era la investigación para poderla traducir como ya en la escritura. Entonces ya escribir no solamente es escribir, sino que implica también dónde voy a poner la atención para organizar este texto, cómo vamos a traducir estos relatos en texto, que eso también es una cosa muy complicada, porque nosotros hicimos un informe de 900 páginas en las cuales se nos quedaron muchas cosas por fuera, porque pues nunca va a ser completo en realidad. Entonces, como empezar a entender cuál es el esquema en el cual yo debo presentar de la manera más justa posible todo lo que me han venido contando. Y yo era como aprendiendo de personas que para mí fueron como mis maestros porque me enseñaron cómo hacer el análisis, cómo entender, cómo construir un instrumento. Un aprendizaje que también le ha dado una visión crítica sobre el proceso mismo, sobre la labor de entidades como aquella para la que ella trabaja o la Comisión de la Verdad, una capacidad de mirarse a sí misma, pues es su trabajo, y entender que nada es ideal y que aunque se ha avanzado en el proceso de búsqueda de la paz, de construcción de la memoria y de verdad, todavía hay muchos huecos por solucionar. Digamos que con el tiempo me he vuelto muy crítica también de estos procesos de verdad y de memoria. O sea, a pesar de que, pues precisamente porque he participado de ellos, y digo, por ejemplo, yo he sido un poquito crítica con muchos de los resultados del informe de la Comisión de la Verdad, pero no porque crea que son malos o lo que sea, sino que para mí esa es una entidad que debe haber durado mucho más tiempo. Que lo que hoy tendríamos que estar viendo es un primer informe, unos primeros hallazgos, que es lo que hoy deberíamos, y no el final. Todo esto ocupó y ha ocupado la mente y el espíritu de Xiomara durante los últimos años, pero paralelo a ese mundo laboral también estaba sucediendo su vida personal. Como ella mencionó, esa transición laboral que vivió cuando dejó de ser transcriptora y empezó a investigar fue acompañada también por una ruptura emocional. Yo tenía una relación de 7 años, una relación muy bonita, una relación con una persona
con las cuales nos entendíamos muy bien y podíamos hablar de muchas cosas, teníamos como un mundo interior en común muy grande, muy fuerte. Sin embargo, Xiomara había entrado en una etapa de tránsito y cambio. El trabajo le abría por entonces las puertas de un mundo nuevo, muchos viajes, muchas experiencias, y él, por su parte, empezaba también una maestría. La distancia entre sus casas era grande, el tiempo se reducía y encontrarse empezó a hacerse cada vez más difícil. Ellos tenían planes de irse a vivir juntos, de buscar tierra firme para los dos, pero justo en esa temporada, la tierra firme era lo que Xiomara no tenía ni buscaba. Su vida estaba en desplazamiento, en transición. Estábamos como en un proceso en que supuestamente nos íbamos a vivir juntos, pero yo no estaba segura. Yo no estaba segura porque yo soy una persona muy celosa de mi espacio y de mi tiempo y yo no quería como ser ni como una pareja convencional de, sí, como que uno termina siendo como en esas dinámicas de amo de casa y demás. Obviamente pues yo sabía que eso no iba a pasar y que igual con él era una persona con la que yo podía hablar y tal, pero como que ya todo mi mundo en ese momento se había agotado. Todo mi mundo estaba agotado y yo sentía que todo estaba como en un tránsito y que todo estaba acabado. Xiomara estaba siendo ascendida de asistente de investigación a investigadora. Su trabajo crecía y ese otro mundo se seguía expandiendo, y entonces ella decidió finalmente terminar con la relación, y aunque estaba segura de que su amor por él había cumplido su ciclo, el dolor fue profundo. Y eso fue muy duro porque aparte después todo cayó como para la pandemia y yo sabía que él estaba solo y que yo, pero yo no quería tampoco, tenía como miedo de acercarme a él y como, porque nosotros habíamos dicho como cuando, si nosotros terminamos algún día, pues tratemos de que, porque decíamos, no solamente somos parejas, somos también amigos y hay muchas cosas que nos interesan, tratemos que esto no se pierda, pero yo no fui cuidadosa en la forma en que hice las cosas y digamos que rompí esa relación de una manera muy abrupta y pues fue una cosa que a mí me dolió muchísimo. Xiomara empezó a tener sentimientos por otra persona que también estaba inmersa en su trabajo, pero el duelo que llevaba por su relación anterior era grande y no estaba lista para involucrarse con alguien más inmediatamente. Yo quería como dejar mi mente en blanco. Yo me fui a viajar a donde una tía y todo, donde mi tía izquierdista. Me fui a donde mi tía, que ya vive en Fusa, y me fui a despejarme un poco y no quería hablar con nadie. O sea, no quería hablar con esta persona de la que me estaba enamorando, ni quería hablar con esta persona de la que me había enamorado mucho, sino como que quería estar lejos de todo y tomarme mi tiempo para pensar. Y digamos que eso hice, pero para mí fue muy duro, muy duro dejar esa relación y darme cuenta que le había hecho daño a una persona que yo había amado mucho y que me había amado muchísimo. Pasó el tiempo y ayudó a sanar las heridas, pero no fue fácil para ella volver a ser feliz. Sin embargo, esa nueva relación se empezó a construir poco a poco, y con ella, Xiomara encontró sin esperarlo esa tierra firme que antes no tenía. Él ha tenido un papel muy importante en esta nueva etapa de su vida. Es su compañero y ha sido un apoyo constante para Xiomara en su crecimiento como persona y como profesional. Ha jugado un papel muy importante en mi crecimiento, en esta etapa de madurez de mi vida, y como todo el apoyo que he recibido de esa persona. También, paralelamente a su trabajo y su vida sentimental, estaban su familia, su casa, y una persona fundamental en ese aspecto siempre ha sido su madre. Yo vivo con mi mamá y he vivido con mi mamá. Y digamos que eso ha sido bueno y ha sido malo, pero digamos que yo me he impuesto muchas cargas. Y es que, por ejemplo, yo tengo otras hermanas que ya no viven acá, mis hermanas mayores, y yo me he echado al hombro muchas de las responsabilidades de aquí que tienen que ver con mi mamá. Entonces yo me he hecho cargo de muchos de sus gastos, de sus problemas, de sus cosas, y eso también era una carga que yo tenía muy fuerte porque yo soy una persona que quiere como que cargarle el bulto a todo el mundo, como que quiero alivianar la carga de todos y yo es que ni siquiera sé por qué, ¿sí? O sea, yo no quiero que el otro sufra y entonces me callo y guardo y lo hago. Pero esa responsabilidad tan grande que tenía con su madre y que a veces la abrumaba, sobre todo por descubrir en ella misma esa necesidad de cargarse en la espalda el bienestar de otros, ha sido también, al mismo tiempo, un proceso de construcción y crecimiento en la relación entre mamá e hija, una relación que ella siente que ha venido floreciendo cada vez más en los últimos años.
Ella fue como muy dura al principio, pues por la dureza de la vida misma que le ha tocado, pero ella empezó como una conversión espiritual. Ella siempre ha sido católica, pero ahora es una católica activa. Y bueno, eso también ha sido como una enseñanza para mí, porque yo en el contexto de venir de estudiar filosofía, en un mundo de sociólogos, de no sé qué, pues todo el mundo es como muy crítico, entre comillas, de estas cosas espirituales, pero después de como esa conversión espiritual que ella tuvo, se volvió una persona muy tranquila, muy sabia para mí. Empezó a entender también que mi vida era aparte y empezó a sentirse muy orgullosa también de lo que yo hacía, porque ella antes no entendía muy bien yo porque siempre estaba como del otro lado de las cosas y empezó como a entender un poco. Su madre se convirtió en el refugio que la salvaguardaba de toda esa violencia que atestiguaba y estudiaba en su trabajo, ese lugar seguro donde podía desahogarse y sentirse en casa. Para mí era muy importante llegar aquí y contarle a ella lo que había pasado, porque ella siempre tenía unas palabras de apoyo y de entendimiento también como espiritual y era muy empática. Entonces empezamos a tener una relación muy muy buena. Digamos, yo siempre he tenido una relación muy buena con ella porque igual nos parecemos mucho y ella, claro, uno dice como no, es que la espiritualidad y la religión es de personas ignorantes, es de personas que no son críticas, y es todo lo contrario, porque imagínate, yo tengo 4 hermanas y con todas, digamos, yo hablo de muchas cosas, pero con mi mamá podemos llegar a un nivel de abstracción del mundo real para hablar de otras cosas, porque para mí la filosofía y la religión se parecen bastantes. Es que hay detrás del mundo aparente que nosotros vemos, cuáles son las relaciones que se tejen desde atrás, y para mí la relación con ella ha sido muy desde este sentido. La espiritualidad de su madre y el grupo de oración al que pertenecía se convirtieron en un ejército de apoyo para el dolor que Xiomara observaba y escuchaba durante sus viajes. Como de llegar yo a contarle estas cosas tan horribles, y para mí es muy importante que ella me diga, dígame cómo se llama tal persona, que yo voy a orar por esa persona. Y ella convoca a su super grupo de oración y oran, y ella tiene como sus experiencias místicas y todas estas cosas, y pues para mí era muy importante. Por eso, y por toda la educación que recibió de su mamá desde muy niña, no es errado decir que para Xiomara ella es la fuente de su propia espiritualidad. Ella ha sido la que me ha enseñado la espiritualidad, y yo tengo una actividad espiritual muy asociada al catolicismo, en el sentido de que yo hago oración, a veces oro. También es un momento como de autorreflexión, sobre todo cuando son momentos como muy difíciles, y me gusta mucho esta figura de orar por otros que me ha enseñado mi mamá, como de ni siquiera por mí o mis problemas, o sea, me siento egoísta cuando digo quiero esto para mí, pero sí me gusta pensar en que a través de la oración hay una entidad a la que yo le estoy diciendo, mira el corazón de esta persona, este corazón está sufriendo, y para mí es muy importante pedir a ese ser que no sé muy bien quién es, que puede ser todo, abraza a esa persona en tal momento, y sobre todo cuando llego como de mis comisiones de trabajo y cuando me queda alguien muy en la cabeza, yo hago un ejercicio como de oración. Su padre, por su parte, tuvo un rol muy diferente en su vida. La madre ha sido el bastón que sostuvo la familia, pero el padre, desde muy temprano, fue una figura muy ausente. Él hizo lo mejor que pudo haber hecho y es haberse ido, haberse desaparecido. Yo cuando entré a la universidad y todo, pues simplemente como que desapareció para mí. Y para mí eso fue muy positivo, porque era una figura muy dolorosa para mí, porque yo hubiera querido tener una buena relación con él, porque es una persona que también nos parecemos mucho. Sin embargo, a pesar de esa distancia, la desconexión con él no ha sido total en los últimos años. No es la relación convencional de padre e hija, pero sí es una relación, la que las circunstancias le permiten. A veces pasaba y lo visitaba, a veces, bueno, vamos a comer por ahí, y pues empezamos como a tener una relación no de padre e hija, sino una relación, no, tampoco puedo decir que de amigos, pero sí de personas como muy cercanas. Como yo nunca le vi esa autoridad a él, para él nunca fue mi autoridad, entonces yo a él le hablo muy escuetamente también de mis cosas y él también. Entonces es muy curioso porque yo casualmente con mi mamá y con mi papá tengo una relación, digamos, dialógica muy buena, muy, muy, muy buena.
A Xiomara siempre le ha interesado el interior de las personas, ese mundo que cargan por dentro, tal vez por eso su inclinación a la filosofía, tal vez por eso el trabajo que escogió, y también, seguramente por eso, ha logrado esa relación con sus padres, porque ha podido acercarse a ellos no solamente como hija, sino como individuo que quiere conocer al otro más allá del vínculo que los une. No puede negar que en algún momento guardó rencor hacia él, pero después de muchas conversaciones y de haber podido decirle de frente lo que sentía, piensa que ya logró dejar ir ese sentimiento. Yo aprovechaba para decirle como sus cositas, como decirle tal y tal, y de pronto, claro, no era el momento, pero nunca discutíamos, ¿sabes? Sino que a veces él se sentía mal, y cuando él se sentía mal, yo debo reconocer que sentía un poquito como de satisfacción. No de que él se sintiera mal, sino, hermano, por fin está pensando desde este punto, porque es una persona que se ha justificado, ¿no? Entonces, después como de tener muchas conversaciones, pues también ya empecé como a dejarlo ir. Ya no siento que guarde ningún rencor para con él. Xiomara cree que la propia vida le ha mostrado a su padre sus errores y las consecuencias de sus propias decisiones. La vida misma le ha mostrado porque la vida ha sido muy dura para él. Muy dura todo esto y todo su trabajo es muy pesado y muy duro y todo como que cuesta mucho más que si hubiera hecho las cosas de otra manera y él ya sabe. Y a él también, digamos, como hablando con él, a él le duele mucho no habernos visto crecer. Se ha sentido muy mal cuando dio nuestros grados de la universidad, porque él no hizo nada para que nosotras nos graduáramos. Entonces uno lo invita porque es el papá, pero cuando uno dice con quién me siento agradecido, pues con mi mamá, porque y él vaya y yo siento que él se siente como robando. Ahora su padre está mejor. Dejó el alcohol gracias a una mujer que conoció y que le ha ayudado mucho, y también porque con los años su cuerpo ya no daba más. Tiene una vida con escasez, pero sigue trabajando para salir adelante, y eso le da paz a Xiomara. Ella, por su parte, se siente nuevamente en un momento de tránsito. Está terminando los últimos informes que tuvo a su cargo, pero mira el panorama sin un objetivo muy específico. No tengo una meta en específica, ¿sabes? Pero tampoco estoy preocupada por eso. No es algo que me preocupa en este momento de la vida. Quiero terminar este proceso de escritura y quiero descansar mi mente y mi corazón de todo esto. Quiere seguir trabajando en temas del conflicto, pero quiere hacerlo desde otro lugar, con una nueva perspectiva. Se ha hecho mucho, pero se conoce poco, y en este momento el trabajo que me parece más importante ahora empezar a dar a conocer esas cosas de las que tanto se han escrito y tanto se han pensado, pero que todavía hace falta mucho para que la gente lo conozca, para que salga de los libros y toque a la sociedad y toque a las personas. Ese sí todavía es un trabajo que hay que hacer y que me gustaría poder poner un granito de arena siquiera. Ella confía en que ya el panorama le irá mostrando por dónde. Por ahora está intentando, tal vez por primera vez, cuidar un poco de sí misma en un sentido más profundo. Principalmente quiero descansar. Quiero descansar este final de año que queda. No tengo expectativas de trabajo, voy como a la deriva. Y ahorita como en mi nuevo proceso como de terapia, he dado cuenta que me he dejado a mí de lado. Que yo he hecho todo por todos y yo escucho a todos y que yo trato de estar ahí. Y como nunca he aprendido a ser egoísta, digamos como que no he trabajado mucho como en mí misma, en muchas cosas, pues cuando me he dado la oportunidad de hacerlo ha sido como muy brusca, muy inconsciente con los demás y quiero como afinar mi egoísmo. En la temporada anterior narramos la vida de Mauricio Restrepo en Hay dos maneras de llorar, una historia muy diferente a la de Xiomara, pero también, precisamente por el trabajo que cada uno ha hecho, se conectan en la relación tan directa que han tenido con el conflicto armado de Colombia. En ese entonces le preguntamos a él qué significaba ser colombiano, y ahora quisimos hacerle la misma pregunta a Xiomara: ¿qué es para la mujer que es ella, en este momento y después de todo lo que ha vivido, visto y escuchado, ser colombiana?
Yo creo que tengo una perspectiva, digamos, doble. Por un lado, yo siento que ser colombiano es una oportunidad brutal de pensar todo el mundo. Todo el mundo tiene la oportunidad de pensar, pero como hemos estado aquí en unas dinámicas como tan complejas, tan esquizofrénicas también, de vivir en una democracia tradicional, perfecta, y en medio de un conflicto armado muy terrible, que la experiencia de colombiano le permite a uno ver precisamente como todas las aristas de las cosas. Aquí hemos tenido la oportunidad, que aún así sin ser uno el que padece las cosas, pues de darse cuenta que el mundo es demasiado complejo y la oportunidad de ser colombiano es como darse cuenta que el bien y el mal no existen. Para ella, Colombia está pasando por un momento importante, tal vez como ningún otro que hayamos vivido en el pasado. Y creo que en este momento Colombia está pariendo por fin podemos pensar quiénes somos y para dónde vamos, y a mí me parece que en ese sentido soy como muy optimista, porque por primera vez la gente está reflexionando, así sea para mal, así tú seas de derecha y lo que te importa es joder al otro. Por primera vez nos estamos preguntando muchas cosas, nos estamos preguntando qué país queremos ser. Ya todos estamos de acuerdo en que hay desigualdad, ¿cómo la vamos a manejar? Todo el mundo se está preguntando cómo cambiar, todo el mundo se está preguntando ¿qué viene más adelante? Todo el mundo está preguntando cómo acabar el conflicto. No digo que todas las personas, pero sí buena parte de la población siquiera en su cabeza tienen una idea ya de lo que pasa. Y yo creo que antes estábamos en un letargo, en un ocultamiento de las cosas que no entendíamos, y siento que estamos en un proceso de parir que yo creo que nos va a tardar tal vez 20 años o más, pero creo que sí estamos en ese proceso de parir y de construcción de sociedad. Una sociedad futura que tal vez ella no llegue a ver, pero que imagina con una visión esperanzadora. Quiero pensar que al final lo que resulte de Colombia en 100 años, tal vez o 50, no lo veré, sea una sociedad que ha llegado a pensarse, o uno a conocerse, todos los demonios que puede cargar una sociedad, porque Colombia sabe todos los demonios que el ser humano, a dónde puede llegar el ser humano, que ha pensado las formas de organización, de desigualdad y de igualdad. Y creo que sí vamos en un proyecto a pensarnos como país, y yo quiero creer que el resultado al final no va a ser un resultado acabado, sino pues de constante construcción, pero creo que el siguiente nivel de construcción va a ser una sociedad mucho más pensada sobre sí misma, porque ya hemos reflexionado mucho sobre lo que nos ha pasado. Entonces creo que vamos a ser en el futuro una sociedad reflexiva, a la brava. No es porque queramos y nos hallamos un día de acuerdo sentados a pensarnos, sino porque es que la realidad misma nos ha obligado a pensar nuestros límites y nuestra falta de límites también. Entonces yo creo que Colombia es una oportunidad muy grande, o ser colombiano es una oportunidad muy grande para pensar el mundo, para pensar la humanidad. Hablamos de sus viajes y de toda la tragedia que cargan la historia y los habitantes de esos lugares que visitó, pero yo tenía también una curiosidad especial por saber qué otras cosas vio ella en esas personas que le regalaron su relato, que compartieron con ella, que la atendieron en una tienda o le sirvieron un plato de comida. Debe ser porque yo misma no conozco mi país, apenas unas pocas ciudades y ni siquiera la totalidad de Bogotá, donde viví por años. Y me haría muy feliz tener esa oportunidad que tuvo Xiomara de desplazarse por tantos rincones de Colombia, en particular ese Caribe que a pesar de tanto dolor fue también el mismo que parió a García Márquez y a ese mundo macondiano que tanto maravilla. Me impresiona mucho que todas las personas que he conocido en medio del conflicto, como las víctimas, son personas en su mayoría muy alegres. A veces era muy loco porque alguien le estaba contando algo súper triste y hace como un comentario que le saca como la risa esa, y uno se ríe, y yo digo, ¿cómo estoy riendo de esto? Pero es que lo cuenta con esa gracia y se ríe también. Y es que decían, es que nos toca reír para no llorar. Íbamos a entrevistar, pues nos llevaban a la casa y le daban a uno comida, y todo eso era para mí la cosa más bonita del mundo. Ellos me hacen pensar que hay oportunidad más adelante, porque cuando uno mira las cosas desde afuera, desde lo racional, dice, pues claro, este país qué camino va a tener, si mire todos esos grupos armados, si mire que por más que esté el presidente, que esto no va a cambiar, pero es que hay gente todos los días en este país
que trabaja por cambiar las cosas. Y ellos cambian y piensan en el otro y tienen unas dinámicas como de comunidad muy fuerte a pesar que estén en cascos urbanos. Yo lo que veo en las personas es como mucha fuerza. Yo digo, esta gente, ¿dónde saca tanta fuerza? Yo soy una floja. Yo te contaba que yo lloraba mucho en las entrevistas cuando las transcribía y a veces en las entrevistas personales que uno diría, no, pues me voy a sentir peor. Claro, yo me sentía muy mal y si había momentos en los cuales yo llegaba acá y me ponía muy triste y con ganas de llorar, pero yo no me sentía bien llorando viendo que esa persona me miraba a los ojos y me lo contaba con una fortaleza tal que yo decía, pucha, yo no tengo derecho a llorar por esto, porque es que esta gente lo ha vivido y está aquí parada frente a mí, mirándome a los ojos y compartiéndome su comida, compartiéndome su casa. Así también es Macondo, trágico y mágico a la vez, lleno de seres humanos que pueden narrar su relación directa con la muerte y su constante celebración de la vida. Así es Colombia y así también es la humanidad. Aquí terminamos este episodio de Recordarte y no queremos despedirnos sin recordarles además que tenemos una newsletter donde los miembros del equipo escriben cada 15 días una carta a nuestros seguidores con reflexiones sobre las historias que hemos narrado, sobre la vida o sobre la experiencia de hacer este podcast. Si no se han suscrito, visiten nuestra página web recordartepodcast.org y como siempre, no olviden compartir este episodio, etiquetarnos en redes y apoyarnos de todas las formas que encuentren posibles. Gracias por escucharnos y los esperamos en 2 semanas con otra historia. Este episodio fue producido por Paola Cadena Pardo, editado por Nidia Herrera y la música original es de Mike Forrestal. Hasta pronto.